Bien, vamos a otro tema. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo en nuestro país llegó a 8,5% en el trimestre móvil abril-junio, anotando su octava alza consecutiva en 12 meses. Vamos a analizar estas cifras y el escenario laboral actual en nuestro país. Para esto nos acompaña Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Carla, por la invitación. A ver, ¿cómo miramos estas cifras? Porque si bien no aumenta el desempleo respecto del trimestre móvil anterior, sí lo hace tomando la radiografía un poquitito más de largo plazo, ¿no? El desempleo anualizado. Y esto lo hace ya en algo que algunos dicen puede ser una tendencia. ¿Cómo estás mirando y observando tú estas cifras, Tomás? A ver, con bastante preocupación, porque por un lado, si comparas con el trimestre anterior, la tasa de desempleo, ¿cierto?, se mantiene en 8,5, entonces hay algunos que hablan de resiliencia, ¿cierto?, del mercado laboral. Yo no lo veo tan así porque si tú miras el empleo, es decir, cuántas personas están empleadas, hoy en día todavía no recuperamos ni siquiera los niveles previos a la pandemia. Estamos cerca, pero todavía no, o sea, estamos rezagados más de 3 años. Y si tú te preguntas cuántos empleos más debiese estar generando la economía para tener la misma tasa de ocupación que había antes de la pandemia, son un poquito más de 400.000 empleos. Y eso es bastante preocupante, ¿sí? Porque si la economía no es capaz de generar esos empleos, vamos a tener cifras en el fondo escuetas, ¿no?, en términos laborales por Tomás, un tiempo. ¿Por qué se ha dado esto? Porque obviamente la pandemia generó un impacto gigantesco en el mercado laboral y vimos cómo esa curva bajaba, pero después vino una recuperación en este y en muchos otros aspectos bien importantes. Y hay aspectos donde ya hemos llegado a niveles prepandémicos, no estoy hablando necesariamente de cosas solo ligadas a la economía, pero ¿qué pasa con el desempleo o con el empleo que no ha podido llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia? Esto necesariamente nos habla entonces de una economía que está generando menos puestos de trabajo por razones que van más allá del rezago de la pandemia misma. Sí, efectivamente, Carla, como tú mencionas, hubo una recuperación muy fuerte, ¿cierto?, cuando se destruyen más de 2 millones de empleos en el pic de la pandemia. Y de hecho el empleo formal, aquel que paga cotizaciones, se recuperó. Ya se recuperó. Los empleos que no se han recuperado todavía son los informales. Y esto es como de dulce y de agraz, ¿cierto? Porque sabemos que el empleo informal es más precario, recibe menos remuneraciones, no paga cotizaciones, pero ese es el que no se ha recuperado a la misma velocidad que el empleo formal asalariado. Y las razones son múltiples. Tenemos una economía que no crece, ¿sí? Está bien, estamos todavía sufriendo el ajuste fiscal y monetario. Es importante. Recién tuvimos una primera noticia interesante, por decirlo así, la semana pasada con el relajamiento de la política monetaria, ¿cierto? Y un recorte de 100 puntos en la tasa política monetaria, ¿cierto? Entonces, estamos con una economía que no crece, ¿no? Entonces, si la economía no crece, no se generan puestos de trabajo, eso es así de simple. Y obviamente está la amenaza también del cambio tecnológico, ¿cierto? De sustitución de personas por máquinas. Eso es una noticia en desarrollo, Carla. Claro. Eso tenemos que ver en el fondo qué va a pasar. ¿Y qué impacto empieza a tener? Algo que no es del futuro, pues algo que ya está pasando ahora. Ya hay muchos trabajos que se están comenzando a reemplazar. Tú hablabas, me interesa mucho hablar de lo de la informalidad en el empleo, porque eso también tiene otras bajadas, por ejemplo, y otros impactos en lo que es la reforma previsional, que ya te voy a preguntar. Pero según este último informe, el trabajo informal está en un 27,2%. Y tú me dices que en el fondo aquí, en este sector informal, falta que se recupere empleo. Uno esperaría que no se recupere y que pasen a la formalidad. Esa sería la buena noticia. El problema es que eso es poco probable en las condiciones actuales, ¿no? Uno debería por lo menos esperar o aspirar a que vuelva a los cánones habituales de informalidad, para que ojalá después algún día sean formales, ¿no? Que son los empleos de calidad. Efectivamente, la tasa de informalidad, como mencionas tú, está en 27,2%. Año 2018, año 2019, previo a la pandemia, estaba en 28,2%. O sea, un poquito más. Exacto. El empleo informal no es un empleo estático, ¿no? En el fondo transita a la formalidad, una pequeña fracción,
al desempleo y a la inactividad en mayor proporción. Entonces es un empleo bastante especial, por decir así, ¿no? No es un empleo, por ejemplo, las personas que están empleadas formales se quedan ahí, ¿no? Como que la probabilidad de que tú salgas de un empleo formal es bajita, ¿no? Mm. En cambio, cuando tú estás en un empleo informal, puedes transitar a la inactividad, dejas de estar en la fuerza laboral o te vas al desempleo tratando de buscar un empleo formal y algunas personas lo consiguen, efectivamente, como dices tú, pasar de un empleo informal a un empleo formal. Entonces, sí, falta empleo por recuperar, ojalá fuese, ¿cierto? Se pudiese transformar en empleo formal, pero eso va a repercutir, por supuesto, en el tema de pensiones. ¿Mm? Ahora, que tengamos ya este 27 hasta 28, redondeemos en 30, ¿ya? Más o Ujú. menos. Casi un tercio de nuestra fuerza de trabajo de manera informal. ¿Es algo que ocurre en las economías en general, en países similares al nuestro? ¿Es algo que debiese preocupar más en Chile? A mí me llama la atención que sea, desde mi punto de vista, y por eso te pregunto a ti, que eres el experto, una cifra alta, porque estos son empleos que no tienen protección social, que en el fondo no se cumplen los derechos también de muchos de los trabajadores. Entonces ahí uno dice, ¿será bueno que un tercio sea este tipo de empleo? A ver, no tener seguridad social es muy lamentable. Ojo que dentro de los empleos informales hay aquellos que se llaman cuenta propia, ¿m? Que son básicamente pequeños Ujú. emprendimientos y que no están obligados a cotizar y que de alguna manera, en algunos casos, responde también a preferencias de las personas. Distinto es el empleo asalariado, en el fondo con supervisión, en que no te pagan las cotizaciones, básicamente. Y de eso también hay, ¿ah? De eso también hay. Eso es una Entonces, irregularidad al final, ¿o no? exactamente. Es un empleador que abusa, que contrata, pero contrata sin proteger con los derechos al trabajador, o sea, haciendo las imposiciones, las cotizaciones que corresponden. Ese es un caso, y también hay casos en el fondo en que empleador y empleado llegan a un acuerdo, impóngame por el Claro. mínimo o deme la plata de la libreta, ¿cierto? Por otro lado, eso también puede estar ocurrir, pero no es deseable porque al final esto le pone presión bueno, al sistema de pensiones, le va a poner presión a la PGU, ¿ah? A distintos instrumentos que tiene, ¿cómo se llama?, el Estado para ir a ayudar a los más necesitados. Entonces, si es que las personas no cotizan, como mencionaste, tú, un tercio, y si a eso le suman los desempleados, ¿cierto?, que son personas que quieren trabajar y que no están encontrando trabajo, puede ser incluso un poquito más de un tercio de los trabajadores que no esté pagando una cotización. Tú me preguntabas si la cifra es alta para estándares de países desarrollados, es alta, ¿sí? En los países desarrollados la informalidad está más bien en torno a 18%, por ahí. Ya. Para comparación con Latinoamérica es baja, ¿no? Después de Uruguay es el país con menos informalidad laboral, que está en torno a 23%, después viene Chile. ¿Sí? Ah, ya. O sea, no es tan malo para Sí. el panorama regional. No es tan malo, pero yo creo que hay que poner el foco ahí, porque nosotros necesitamos, yo creo que urgente una reforma de pensiones, ¿cierto? Que eleve las pensiones. Y con un tercio de la fuerza laboral no cotizando, es poco viable, en el fondo, aumentar el ahorro, ¿m? Y aumentar así las pensiones. Ya, pero aquí hay dos miradas, yo creo, y ya que nos metemos al tema de las pensiones, que me parece que es uno de los más relevantes que está hoy día sobre la mesa. Hay quienes podrán decir, bueno, lo que pasa es que esto es una mochila y una carga para el Estado, y en el fondo, ¿de dónde vamos a sacar los dineros? Y hay otros que dicen, justamente a razón de que el Estado cada día va a tener que desembolsar más dinero, el factor de la solidaridad se hace tan relevante. Y no solo por el tema de la informalidad, sino porque esas van a ser personas que eventualmente van a tener pensiones bajas, sino también por las brechas que tiene el sistema. ¿Tú cómo lo ves ahí? Porque en el fondo tenemos dos miradas súper contrapuestas de aquellos que quieren, sobre todo en la oposición, llevar el 6% a cuenta individual y otros que dicen, no, hagámonos cargo de estas personas que se quedan al margen, que son informales, las mujeres que tenemos generalmente una brecha. ¿Cómo debiese ser entonces? O cómo llegar a una ecuación que atienda a este problema? Es interesante lo que tú planteas, porque una cosa son los objetivos y otros son los instrumentos, ¿cierto? Entonces, en el fondo, si queremos un sistema más solidario, pero que sea sostenible, y eso es regla número uno, ¿sí? En el fondo ya conocemos historias de sistemas que no fueron sostenibles y tuvieron que ser reformados o que ajustan las pensiones a la baja en otros países. ¿M? Entonces, si los objetivos son introducir solidaridad, esta puede ser introducida de distintas formas. ¿M? En el fondo se puede, por ejemplo, la PGU, ¿no? Es un ejemplo, ¿sí?
y esta no es financiada con la propia cotización de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí hay una discusión, por supuesto, política también, y técnica, ¿sí? En el fondo, ¿cómo financias si quieres introducir solidaridad? Solo con cotizaciones individuales, ¿sí? Que es un poco la propuesta actual del gobierno, o con impuestos generales, ¿ah? Que es un poco lo que dice la oposición. Ahora, Y yo entiendo que, probablemente... perdona Tomás que te interrumpa, pero entiendo que ahí el gobierno apunta a las dos cosas, porque también hablan de la ampliación de la PGU, es una meta y un compromiso de este gobierno ampliarla a 250.000, pero al mismo tiempo consideran que es necesario introducir más solidaridad y que ese 6% se vaya a solidaridad. En la oposición dicen lo contrario, o sea, también están de acuerdo con ampliar la PGU, pareciera ser que eso es donde hay mayor consenso, pero no están de acuerdo con que ese 6% se vaya a solidaridad, piden ahora que se vaya completo a la cuenta individual. En el gobierno pasado se había llegado a un acuerdo donde era un poco más flexible de lado y lado. Se decía 3 para solidaridad, 3 para la cuenta individual, pero todo eso se cayó finalmente y no se llegó a legislar. Efectivamente, el proyecto del presidente Piñera del segundo gobierno tenía, ¿cierto?, una repartición de 3 puntos individual y 3 a solidario en un mundo sin PGU. Claro. La PGU cambió un poco el escenario en el sentido de que aumentó fuertemente las tasas de reemplazo para las personas de bajos ingresos, ¿ah? Y eso está súper bien, ¿ah? Y de hecho lo vimos también la semana pasada con los resultados de la CACEN, ¿sí? Las ayudas, los subsidios más la PGU permitió a mucha gente salir de la pobreza, incluso en un país que no crece, incluso con ingresos del trabajo que no crecen, ¿ah? Entonces es interesante. A ver, acá hay dos cosas, Carla. En el fondo, si tú si tú quieres introducir solidaridad, tienes que financiarlo, ¿sí? Efectivamente, hay una tensión porque hay una disputa de a dónde se van esos 6 puntos, ¿sí? La oposición dice toda cuenta individual. El gobierno ha cedido, no en el proyecto todavía, pero al menos en las conversaciones ha cedido de destinar 2 puntos, ¿cierto?, a cuenta individual y 4 a seguro social. Yo pienso que el equilibrio está por ahí. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo. Yeah. Hay una idea muy interesante que salió al tapete, que este seguro de longevidad, que puede ser la llave al final, ¿cierto?, que destrabe este nudo de dónde se van los puntos de cotización. En este seguro de longevidad, en el fondo, tú destinas parte de tu cotización a un seguro que te paga tu pensión si vives después de los 85 años, ¿no? Y eso trae una serie de beneficios, ¿no? Una serie de beneficios. ¿Por qué? Porque permite actualizar las tablas de mortalidad, que aumenta las pensiones actuales, y es un mecanismo, por decirlo así, técnicamente eficiente. Entonces, yo creo que acá hay que hacer un poco más pragmatismo, usar el pragmatismo y llegar a un acuerdo, porque es una reforma muy necesaria. No podemos seguir en No, total. Y además que está atrasada. Era como para hace 4 gobiernos más o menos, ya no sé cuántos años ya hablando de este mismo tema y todavía no se logra ese acuerdo. Ahora, a la espera de ese acuerdo y volviendo un poco atrás también con el tema del desempleo, yo me imagino que, claro, hay que buscar una buena reforma a las pensiones que garantice que todas estas brechas que existen y todas estas distorsiones afecten de la menor manera posible, sobre todo a las personas más vulnerables. Pero me imagino, Tomás, que hay correcciones previas. A mí siempre me ha llamado la atención que se habla mucho de las pensiones y poco del mercado laboral respecto de las pensiones, porque las pensiones terminan siendo un reflejo de lo que pasó en la vida laboral y hay cosas bien conocidas, la informalidad, que es una de las que estamos hablando, las brechas de las mujeres por razones culturales, sociales, bueno. ¿Se podría corregir el mercado laboral para evitar esas distorsiones y que la solidaridad sea menos necesaria? Si bien es un buen valor la solidaridad, uno esperaría que las personas logren llegar a tener una buena pensión y que no fuera tan necesario tanta solidaridad. No sé si me expliqué. Sí, efectivamente, como dices tú, Carla, al final la pensión o el sistema de pensiones es un reflejo del mercado laboral. Entonces, si es que hay lagunas, si hay gente con grandes periodos que no estuvo trabajando, eso se va a reflejar, ¿cierto? Eso es así. Y si queremos, claro, como hacer la pega antes, no dejarle al sistema de pensiones que corrija esos problemas, efectivamente hay algunas cosas, primero que mirar, que entender bien por qué se originan y después actuar. Por ejemplo, la brecha de género que mencionaste tú, presente en Chile, por supuesto, y no menor, dependiendo cómo lo midas, ¿cierto? Pero entre un 15 y un 25%, ¿cierto? Las mujeres ganan menos que los hombres. Si tú empiezas a mirar dónde se originan, ¿ah? No es en general, ¿ah? En general no es dentro de la empresa. ¿A qué me refiero con eso? Dentro de una empresa,
Las brechas de género son más bien bajitas. El problema es entre empresas. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Significa que hay empresas que pagan sueldos altos que tienden a contratar más hombres y empresas que pagan sueldos bajos tienden a contratar más mujeres. Y ahí se te genera una brecha importante. Hay un estudio publicado hace un par de años que tuve la suerte de coautorear, que mira el caso chileno con datos administrativos de la base de seguro de cesantía y encontramos exactamente eso. El grueso de la brecha de género se genera entre empresas y no dentro de la empresa. ¿Y por qué es importante, digo yo, estudiar y mirar estas cosas? Hay una ley, la Ley de Igualdad Salarial del 2009, del gobierno de la presidenta Bachelet 2.0, que intentaba atacar este problema de las brechas dentro de las empresas. En el fondo tú puedes denunciar a un empleador si es que te sientes discriminado o discriminada, que te están pagando menos y eventualmente ganar un juicio. ¿Sí? Bueno, esa ley obviamente no ha sido muy usada porque primero es difícil saber cuánto ganan tus compañeros de trabajo. Claro. Y además entrar en una batalla, ¿cierto?, judicial con tu empleador quizás no es algo que a uno le atrae, ¿cierto?, como empleado. Entonces, claro, si tú intentas bajar la brecha salarial que se genera dentro de la empresa, no te va a ir muy bien porque además es pequeña. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que obviamente que mujeres puedan trabajar en esas empresas que pagan altos salarios. ¿Y con qué nos encontramos? Encontramos que muchas veces esas empresas son tecnológicas, del área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y que nos encontramos en que tenemos muchos más hombres estudiando esas carreras. Entonces también hay aspectos culturales. Claro. Pero estoy de acuerdo que hay que adelantarse a los 65 años, de todas maneras. Ya, pues vamos a ver si es que se puede hacer una discusión así de profunda, digamos, desde donde se origina el problema hasta el final, que es estas pensiones muy, muy bajas. Te queremos agradecer, Tomás, por haber conversado con nosotros. El tema era el desempleo, pero están súper ligados con la reforma a las pensiones, que es una de las reformas más importantes que está sobre la mesa. Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Tica. Que te vaya bien, nos vemos.